Si la tierra es un tamborcito de barro, juntemos todas las manos hermanadas en un son. Son las 10:05 de la mañana, entonces vamos a dar inicio. Entonces, bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este encuentro, a este seminario internacional de redes de conocimiento, escuelas interdisciplina. Yo tengo acá la mochila. Estimado Máximo, te contamos que la mochila es uno de nuestros símbolos que nos acompaña, que nos guía y que nos da identidad para tejer estos diálogos de saberes. La mochila, porque a través de la mochila tejemos el pensamiento, tejemos la palabra, pero también tejemos la esperanza y creemos en que es posible construir posibilidades más dignas para todos y para todas. Y por eso les entrego la mochila para que ustedes también la tomen y podamos empezar a tejer nuestros saberes, a tejer nuestras condiciones de humanidad. El día de hoy nos acompañan unas colegas de Argentina y colegas de Colombia. Estaremos entonces y vamos a empezar la jornada con las colegas Diana Marcela Ojeda, Marcela Salcedo García y Elsa Tovar Cortés, quienes nos van a exponer y a contar sobre la caja de herramientas cualitativas, una propuesta de formación en investigación desde redes de docentes orientadores. Las colegas entonces tienen el siguiente perfil, ya se los voy a leer, perdón. La colega Diana Marcela Ojeda es licenciada en Psicología y Pedagogía, magíster en Neuropsicología en Educación. Neuropsicología en Educación y es docente orientadora del Colegio La Merced. La maestra Marcela Salcedo García es licenciada en Psicología y Pedagogía, especialista en Gerencia Social, magíster en Educación, orientadora del Colegio Ciudadela Educativa de Bosa. Y la maestra Elsa Tovar Cortés, licenciada en Educación, psicóloga de la Universidad Nacional, magíster en Desarrollo Educativo y Social, con estudios en profundización en Desarrollo del Pensamiento. Estimadas colegas Elsa, Marcela y Diana, sean ustedes bienvenidas a este espacio y mil gracias por permitirnos seguir tejiendo la mochila y pues bueno, poder escucharlas, poder seguir tejiendo red de redes. Bienvenidas a este espacio. Muy buenos días para todos y todas. Agradecemos este fraternal y cálido recibimiento. Nosotros también las recibimos en nuestro corazón, en lo personal y en lo profesional de la misma manera. Aquí todos estamos hermanados, está Latinoamérica presente y también está mi madre África con mi hermano Máximo, mi hermano Max. Bueno, cada vez estrechamos más lazos. La experiencia que hoy nos convoca la hemos denominado la presentación, la formación en investigación pensada desde procesos colectivos de redes de docentes orientadores. Este es el nombre que le hemos dado a esta presentación y la experiencia es sobre una investigación en cajas de herramientas cualitativas. Caja de herramientas en la investigación cualitativas, quienes vamos a llevar la palabra, como ya se los había dicho, Ana Brisset, a quien agradecemos este encuentro, y a todos los de la red Chisua. Vamos a hablar en su orden, está Marcela, Diana Marcela y Elsa. Y continuamos en la siguiente filmina, por favor. Queremos en primera instancia presentar el origen de la propuesta y la fotografía anterior que ustedes vieron ahí estamos quienes conformamos el nodo de orientación educativa. El nodo de orientación educativa integra la red de docentes investigadores. Esta red nace en Bogotá en la idea de algunos maestros y maestras de educación básica y el objetivo es
ahondar en la perspectiva del maestro investigador, del maestro y de la maestra que desde la institución escolar, en este caso la institución escolar distrital, se preguntan y se responden mediante investigaciones y mediante pesquisas sobre la educación. La siguiente filmina, por favor, sobre la educación. Esta red de docentes investigadores inicialmente es de Bogotá, pero en este momento ha abierto sus puertas y tenemos redes ahí en diferentes departamentos de Colombia. Tenemos en la región del Pacífico, hay en la región del Caribe y en la región oriental. El nodo de orientación educativa nace también hacia 2015 y está conformado por orientadores educativos. Los orientadores en Colombia, que es una profesión que no es muy antigua, pues nace en toda Latinoamérica. La orientación empieza en Brasil, cercano a la década del 50 del siglo pasado, y en Colombia también data desde la misma época. Entonces, los orientadores educativos en Colombia están conformado el grupo por diferentes profesiones. Hay psicólogos, hay trabajadores sociales, hay licenciados en educación reeducativa, hay licenciados en psicología y pedagogía, hay terapeutas ocupacionales. Todos conforman, digamos, la profesión y la tarea de ser docentes orientadores en las instituciones educativas. El nodo de orientación propiamente dicho empieza sus procesos de autoformación en todas las disciplinas, autoformación en didácticas, en pedagogía, en educación, en teoría social y en investigación. En el objetivo que la investigación tiene que ser una tarea fundamental de todos los educadores, y los docentes orientadores somos parte de ese gran engranaje que es la educación. La educación entendida para toda la vida, desde la cuna hasta la tumba, como nos lo dice nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez. En el origen de esta propuesta también está un elemento de resistencia, que es la problematización de nuestra investigación. Ese elemento de resistencia se entiende desde el poder heurístico que tiene el docente orientador, y que en Colombia inicialmente se lo entiende o se le han dado varios oficios pragmáticos, muchos que no tienen que ver ni con su formación, ni con las tareas del orientador. Entonces, entendiendo ese poder heurístico en esa tarea de la orientación, se enclava este proceso, porque también entendemos que las prácticas educativas del orientador en su vida cotidiana tienen que ver con procesos que preguntan, que desocultan, que observan, donde la mirada y la palabra juegan un papel fundamental. Y esa mirada y palabra, que son elementos de la caja de herramientas de investigación, de toda investigación, en nuestro caso la profundizamos desde la investigación cualitativa, también hacen parte del ser y quehacer del orientador escolar o del orientador educativo. Nos subyacen a esto varias preguntas. Por ejemplo, preguntas como ¿cuál es el quehacer del orientador? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la génesis del orientador? Estas preguntas las voy a desarrollar un poco más adelante cuando hablemos de la metodología de la investigación. Nosotros vamos a desarrollar esta presentación
similar a un conversatorio donde cada una de las participantes va a ir tomando la palabra en diferentes momentos. Creo pertinente que continuemos con la siguiente filmina para que otra de nuestras compañeras, les haga conocer cuáles son los objetivos fundamentales de la investigación y luego hablaremos de la metodología, de los hallazgos y de las proyecciones. Gracias, Elsita, es así. Pues esta experiencia que empezó en red, empezó con unos objetivos que como no íbamos acompañados. Por un lado, pues el generar y el desarrollar procesos formativos en investigación, pues consideramos como docentes necesario profundizar en esos procesos, sistemas y dinámicas propias de la investigación para poder seguir desarrollando pues cada vez más, de manera más rigurosa los procesos que llevamos. Por el otro, también como nodo teníamos, y como lo venía diciendo Elsita para mí, resignificar nuestras prácticas. ¿Y en qué consiste resignificar las prácticas? Y es de pasar de esa mirada instrumentalista, en donde recae en ocasiones la orientación educativa por esas tradiciones históricas de lo psicológico y lo educativo, para repensarnos una práctica de lo que estaba sucediendo y para pensarnos una práctica desde construir los sentidos que a nosotros en el contexto nos transforman. Por el otro lado, también nosotros tenemos como procesos de objetivos, perdón, estoy nerviosa, se me nota, también tenemos como objetivo, y a diferencia de los procesos que teníamos como nodo, nuestros objetivos investigativos, y es darnos cuenta que era importante tomar la labor de recuperar esas técnicas e instrumentos propios de nuestra labor, tanto para nuestro ejercicio profesional como nuestro ejercicio investigativo. Pues porque no pensamos que la investigación sea algo lejano o algo distante de los procesos educativos, sino más bien es aquello que nos permite ir profundizando y construyendo sentido, no solamente para nosotros, sino con quienes compartimos. Ahí nos acompaña entonces Dianita Marcela, qué pena, sigue. Como nos los acaba de decir Marcela, los objetivos en esta experiencia investigativa tienen que ver con dos miradas. Por una parte, la mirada del grupo de investigación que pretende enseñar a investigar, investigando y aprendiendo a investigar, y por otra parte, la resignificación que queremos hacer de las prácticas de los docentes orientadores. Ya continúa nuestra compañera Dianita Marcela. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por ese símbolo tan bonito que inicia esta conversación, y es ese símbolo de tejer, digamos que en estos tiempos donde necesitamos no sentirnos solos. Pues un saludo les cuento que Elsa fue mi profe cuando yo estaba en el pregrado. Un saludo a nuestros compañeros de la pedagógica que están, a nuestros compañeros orientadores y bueno, a nuestros compañeros profes de diferentes lugares del sur. Les cuento que en este proceso, en este pensarnos, esta labor de ser maestros, de ser docentes, orientadores, pues las categorías que están como en la base de nuestro proyecto son, por un lado, la caja de herramientas cualitativa y por el otro, estas categorías nodales que sustentan pues este proceso de investigación, que son la orientación educativa, las prácticas pedagógicas y los saberes docentes. Entonces, bueno, voy a intentar contarles un poco cómo las concebimos. Tal vez no logre todo lo que quisiera decirles por términos de tiempo, pero bueno, la idea es como un poco dar como un puntal. Entendemos estas herramientas como unas herramientas que traspasan el límite de lo material, ¿sí? Que un poco estos artefactos que se complejizan y que, digamos, que procuran creaciones que nos cambian a nosotros mismos como sujeto, como sociedades,
en un libro muy bonito que tiene William Ospina, habla de cómo la agricultura nos cambió, cómo esas herramientas ligadas a la agricultura hicieron que no fuéramos más los mismos, que nos quedáramos en un lugar contrario a lo que antes hacíamos y era ser nómadas. Entonces un poco creo que esta alusión nos invita a pensar la importancia que tienen las herramientas en la construcción de sociedad, en la construcción de sujeto. Y una primera conceptualización que quisimos hacer es entenderlas desde ese paso, es decir, son concebidas más allá de ser simplemente unos objetos materiales. Esa herramienta incide en el mundo social, subjetivo, desde ahí también se paró Vygotsky para hablarnos un poco de la importancia que tienen todas esas construcciones sociales. Y en este caso, en el caso de la caja de herramientas cualitativas, estas herramientas de desocultación y recabación de información se comprenden como instrumentos de conocimiento que inciden como tal en este proceso o en esa práctica educativa. Cuando pensamos en la caja de herramientas cualitativas, como nos decía Elsa, encontramos la mirada y la palabra con toda la potencia evocadora que tiene y también con su presencia constante en todas las formas de interacción. Entonces, esta investigación fue hecha con la red local de Puente Aranda. Es una red pues en la que confluimos docentes orientadores de diversos colegios de la localidad. Y era evidente que ellos hablaban de la importancia, por un lado, de la observación, de los registros, pero también por el otro de las narrativas, de las preguntas en su actividad de ser docentes orientadores. Y en este punto quiero contarles que pues, a lo largo de este proceso que fue acompañado por el IDEP, nosotros ubicamos una metáfora, y fue como la metáfora del viaje. ¿Sí? Un poco la investigación como un viaje, entendiendo que si bien hay viajes que implican desplazarse a otros lugares geográficos y que son parte fundamental para resignificar la vida, creo que ahí también hay un texto de Jorge La Rosa muy lindo que nos habla del profesor como extranjero y nos dice, cuando uno es extranjero, uno vuelve y se sorprende con los rituales, con las prácticas, que sería como todo lo contrario a naturalizar. Entonces, cuando uno viaja, resignifica la vida porque se pregunta por sus propios rituales. Pero también entendemos que hay otros viajes que están mediados más por el lenguaje, por las historias, por las narraciones, y esos viajes suceden en el diálogo con el otro, en la medida en que posibilitan interrogar la práctica, distanciarse de las acciones específicas, para entenderlas como disposiciones que se configuran a partir de una forma particular de entender la infancia, la formación. Pero ese viaje también, ese viaje de pregunta es una mirada hacia sí mismo, es una mirada hacia por qué hago lo que hago, por qué privilegio esta acción sobre otra acción. Y creemos que eso es fundamental en la práctica porque si no nos sumimos en una rutina insoportable. Entonces, bueno, esto en relación como a esa primera categoría, que es las herramientas, ahí aparecen pues dos técnicas fundamentales, que son las técnicas de observación y las técnicas de conversación. Y nosotros utilizamos básicamente el taller pedagógico como esa técnica de investigación desde la cual nos aproximamos a los orientadores de Puente Aranda, pero a la vez también un poco encontrábamos que en ese ejercicio de la orientación ellos mismos utilizan muchas técnicas de investigación y es importante pues dimensionarlas como tal. Nuestra otra categoría, la orientación escolar, entendida como una reflexión en doble sentido. Por un lado nos cuestionamos sobre nuestro propio rol profesional. Como les decía Elsa, en Colombia la orientación históricamente ha estado configurada desde marcos muy amplios y muy distintos. Desde su aparición hace más o menos 45 años se le ha demandado analizar problemáticas diversas y digamos que totalmente disímiles como la vocacionalidad, la educación sexual, la convivencia, la afectividad y unas propias de la coyuntura, ¿sí? En este caso seguramente muchas que tienen que ver con esta emergencia sanitaria.
pero también veíamos que la orientación empieza a ser dimensionada en el país desde más o menos el 2016 como una categoría de investigación, porque antes a nosotros, nuestros profesores nos traían discursos europeos o norteamericanos, pero la orientación se ha empezado a pensar desde el territorio colombiano. Y entonces es un campo emergente. ¿Y por qué es emergente? Pues está atravesado porque por lo menos hay una circunstancia fundante, y es que hay una ausencia de formación profesional en el campo de la orientación. En Colombia no se forman orientadores escolares. Quienes son orientadores tienen otras profesiones de base. Entonces, por eso como categoría analítica es altamente compleja por su propia configuración, ¿sí? Interdisciplinar, tanto en los saberes que la sustentan como en los profesionales que la ejercen. Nuestra siguiente categoría es la práctica educativa, entendiendo desde Fierro, desde Cecilia Fierro, esta mexicana, la práctica como una práctica configurada o atravesada por múltiples relaciones, entre las que se destacan por lo menos la subjetiva, la social, la política. ¿Sí? La subjetiva porque la historia de vida de ese maestro resulta un elemento configurador, la social porque la práctica está mediada por condiciones materiales, simbólicas de los sujetos. Aquí aparecen pues estudiantes, padres, madres, y digamos que la política porque pues evidentemente siempre tejemos una posición como maestros. En esa práctica, digamos que social, creo que hay algo muy importante, y es que si bien esa práctica está delimitada y tiene que ver con esas características propias del contexto, también está marcada por una posibilidad de resistencia inaugurada en la búsqueda de sentido que realiza su propio profesional. Y ese también es un concepto vinculado a la propia práctica docente. Y nuestra última categoría son los saberes docentes, que pues digamos que por términos de tiempo simplemente voy a contarles que básicamente nos distanciamos de esa postura teórica que diferencia la práctica de la teoría, y entendemos que hay algo llamado praxis donde se conjugan estos dos asuntos. Vamos a pasar un poco ahora a contarles de la metodología. Sí, en la metodología quiero recomenzar mi discurso con las últimas palabras de Dianita Marcela, que como ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos también tejidos particulares al interior del grupo de investigación. Aquí está Dianita Marcela, está mi Marce y está Elcita. Entonces, eso también es eso de la vida cotidiana, que son los afectos, también se teje en la cotidianidad profesional de la orientación educativa y escolar, y esos tejidos forman concepciones y teorías sociales también. La metodología que hemos utilizado en esto, como bien se puede entender y como se sabe, es la metodología cualitativa. Dentro de esa metodología cualitativa, de ese paradigma, hemos trabajado fundamentalmente en el enfoque histórico-hermenéutico y en el crítico social. Ya tenemos poco tiempo, entonces voy a correr un poco más. En el histórico-hermenéutico, como entendemos, la palabra hermenéutica viene de Hermes de las comunicaciones, de las informaciones y de las interpretaciones y comprensiones de esas comunicaciones. En nuestro caso, y para el caso de la investigación cualitativa, es entresacar teorías al comprender la vida vivida de cada uno de los participantes. En nuestro caso, nosotras somos sujetos, los sujetos investigadores, que se relacionan, interactúan con otros sujetos que a su vez son investigados e investigadores. En este caso, los orientadores, los docentes orientadores de la localidad de Puente Aranda. Colombia está dividida, Bogotá está dividida en localidades, y en cada localidad hay instituciones educativas.
y en cada institución educativa hay orientadores. Nosotros trabajamos con esos orientadores. En este caso, la localidad de Puente Aranda, que está situada en el suroccidente de Bogotá. Pero la idea es seguir trabajando con otros orientadores de otras localidades. En este año, precisamente la pandemia nos tiene un poco retrasados en ese colectivo. Lo hermenéutico lo tomamos fundamentalmente de las propuestas heideggerianas y de sus alumnos y continuadores con los programas de investigación, y la propuesta fenomenológica del maestro de Heidegger también, Edmundo Husserl, con los que entendemos que los acontecimientos son más allá de los acontecimientos, tienen un sentido, tienen una historia y tienen unos significados, tienen una semiología social. Otros elementos de la metodología, porque tiene que ver con la estrategia, continuamos, o la siguiente filmina, tiene que ver con la estrategia de aprender a investigar investigando y enseñando a investigar entre orientadores. Esta estrategia es una fuente de procesos heurísticos y epistemológicos y encierra muchas epistemes para el nodo de orientación escolar de la REDIT. Porque aprender a investigar investigando quiere decir que nosotros no hacemos conferencias sobre investigación, sino que en la práctica de los sujetos interactuantes, y entendemos a los sujetos interactuantes en esa relación biunívoca de investigador-investigado, los dos sujetos que se subjetivizan en la actividad. Y entonces, no haciendo ese tipo de conferencias, sino escudriñando en las mismas prácticas y en los mismos saberes y en los mismos haceres. Y enseñando a investigar entre orientadores quiere decir que todos somos la red, el tejido de los orientadores, que nos anudamos. Y en nuestra práctica, que la entendemos como un rol posible, y no como un rol asignado ni desde el ministerio, ni desde la secretaría, ni desde las instancias de poder, sino en el quehacer social y en la vida vivida de los orientadores, en la vida vivida de a quienes orientan los orientadores y en la vida vivida de quienes investigamos, que somos los mismos y las mismas. Otro elemento fundamental en este proceso metodológico es las etapas que nosotros seguimos, porque todo se canaliza al interior del nodo y al interior del grupo. Seguimos unas etapas. En primer lugar, tenemos en cuenta el acceso a la población, y en este caso es en los tercer miércoles de cada mes que se reúnen las mesas locales de orientación. Nosotros trabajamos con esas mesas locales. Orientación tiene mesas en Bogotá, mesas locales y mesas distritales. Otra de las fases es la fase de validación. Nosotros trabajamos la propuesta del taller. En el taller se incardinan todos los elementos del preguntar y el observar, es decir, de la palabra y la mirada, y el preguntar en las entrevistas, en todas estas formas de profundización desde la palabra, y en el observar desde los vestigios que se van dando en los talleres y en la práctica. También la otra fase es la de aplicación. Entonces, en esa fase de validación nosotros aplicamos al interior del nodo la herramienta o el dispositivo, hacemos las críticas constructivas, el mejoramiento del mismo, la reconstrucción del mismo, la reelaboración. Luego se aplica en los talleres que desarrollamos en las mesas locales, en este caso en Puente Aranda, que tenemos un agradecimiento muy particular a los orientadores y orientadoras de Puente Aranda, 20 personas que participaron y que fueron los primeros en abrir esa posibilidad para el distrito, y que lo trabajaron con entrega, con pasión y con sacrificio, porque es dando también tiempo del propio. Nosotras, las investigadoras y los del nodo y los de la REDIT,
todo el tiempo que utilizamos es tiempo propio por y para la educación pública, porque en Colombia no está la figura del docente investigador, figura que esperamos que en breve ojalá se estatuya para enriquecer la educación pública, porque la educación pública debe ser la principal estrategia y el principal puntal del desarrollo de un país, de un municipio, de una región y del mundo. Después de la fase de aplicación viene la fase de sistematización y socialización. En esta fase se hace como la reconstrucción y la devolución sistemática a las fuentes, y también se hace en los talleres. Los talleres entonces son de exploración, de profundización y de devolución sistemática a las fuentes. En esa devolución sistemática a las fuentes se enriquece, y por último hacemos la sistematización, la escritura de la experiencia, que pueden ser en capítulos de libros que ya tenemos y en un libro que tenemos prefigurado hasta el momento. Continuamos, por favor, porque estamos pasándonos del tiempo. ¡Qué vergüenza! Sí, yo creo que por respeto al tiempo podemos dejar los hallazgos, si quieren los conversamos al final, frente a un poco esto que nos encontramos. Aquí tenemos como algunas conclusiones de esos hallazgos, pero pues yo creo que los podemos conversar si tienen alguna pregunta como al final. Estimadas colegas, pero les propongo que hagan digamos que el cierre en 2 minuticos, Sí. 2 minutos como para cerrar, sí. ¿Tenemos 2 minutos o qué? Sí. Porque es que no empezamos a las 10 en punto, empezamos a las 10:07. Entonces, okay. Tómense por favor unos 2, 3 minuticos para hacer el cierre, y claro, en el conversatorio tendrán entonces más espacio para continuar. Ok, bueno, entonces un primer hallazgo tiene que ver con que la investigación, cuando un profe se acerca a su práctica desde un proceso de reflexión, pues digamos que no es un asunto solamente de cambiar lo otro, sino que hay una cosa que tiene que ver con por lo menos cambiar quiénes somos. Quienes están dentro de esa investigación, seguramente después de eso se acercan a su práctica de una manera diferente, ¿sí? Con nuevas preguntas, un poco desnaturalizando esa experiencia. La otra tiene que ver con la potencia de los encuentros colectivos. Veíamos que en estos docentes orientadores de Puente Aranda, esos encuentros colectivos eran potentes en la configuración del sentido que otorga el maestro. Este hallazgo deriva de la importancia de encuentros como las mesas locales, los congresos de orientación, ¿sí? Esos espacios, digamos, que posibilitan narrar con el otro la experiencia, pensarla, repasarla, capturar el sentido, se veían como escenarios potentes para la reflexión. Y bueno, es un poco también compartir conocimientos nos permite visibilizar la labor del orientador, que en ocasiones termina comprendiéndose como una tarea prescriptiva, como una tarea instrumental, y creo que es esa defensa y esa oposición a que esta labor tan importante sea instrumentalizada. Entonces yo lo dejo hasta ahí y ya le doy paso a Marcela para que cierre. Muchísimas gracias, Anita, Marcela, y gracias por darnos este tiempo extra. ¿Y cuáles son nuestros proyectivos? ¿Qué es lo que estamos pensando más adelante? Pues continuar con nuestros procesos formativos al interior del nodo y compartirlo también con otros orientadores y docentes, porque es importante reconocer que el campo educativo se configura dentro de la práctica. Uno de los resultados y algo que ya nos marcó la diferencia y nos hizo un hito dentro de este proceso que estamos desarrollando es reconocer que los sentimientos, las emociones y las decisiones configuran las prácticas pedagógicas del docente orientador, y por ello es importante recuperarlas y sistematizarlas en un proceso investigativo donde no solo pues nosotros recojamos información, sino donde también los mismos orientadores tengan su posibilidad de repensar y reflexionar esa práctica. Por otro lado, a nivel proyectivo nos pensamos las mesas y los encuentros de los docentes orientadores como espacios posibilitadores de reflexión y de construcción de una comunidad de saber. Y finalmente, continuaremos con esos procesos formativos para develar los intereses que hay allí
pues porque nosotros no solamente nos vimos enriquecidos de extraer los procesos y los conocimientos que tuvimos de los orientadores, sino también surgieron en este intercambio de experiencias nuevos intereses investigativos que también han nutrido nuestras prácticas como docentes orientadores. Entonces, ya para finalizar, les damos muchas gracias, dejamos los correos de contacto, tanto de nosotras a nivel personal como colectivo, y queremos darles un regalo, y es, al fin y al cabo, nosotros somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Es una frase de Eduardo Galeano y pues a eso estamos apuntándole, a seguir trabajando lo que somos para constituirnos y para fortalecer pues esos procesos que emergen en un contexto educativo a raíz de unas necesidades socioculturales, pero pues que ahora están pasando a ser una práctica sistematizada, pensada, reflexionada y con sus constructos de pensamiento propios. Gracias a todos y gracias a Red Chisua por invitarnos a nosotros como Nueva Orientación Ready. Estimadas colegas, muchísimas gracias. Bueno, y en este momento, entonces ahora yo le voy a pasar la mochila a nuestra colega argentina. Nuestra colega argentina es Ana Piretro. Ana nos va a compartir la experiencia de investigación titulada De la subordinación a la articulación entre objetivos, contenidos y recursos didácticos, opciones, decisiones y traducciones. Ana Piretro es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba, es diplomada en Lectura, Escritura y Educación de Flaxo, doctoranda en Estudios Sociales de América Latina con orientación en Socioantropología de la Educación, profesora de taller de práctica docente y residencia 3 y 4 del profesorado universitario en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba en la Facultad de Comunicación, docente del espacio curricular de lectura y escritura académica. Estimada Ana, muy buenos días y bienvenida a este espacio. Vale decir que saludamos también a todos los colegas que nos están acompañando de las diferentes regiones de nuestra bella Colombia, orientadores, orientadoras, maestras, maestros, pero también maestros en formación. Así que sean bienvenidos a este diálogo y los dejo con Ana Piretro desde Córdoba, Argentina. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de participar de esta conversación tan amplia y tan rica. Agradezco particularmente a Pablo Tenaglia, compañero de cátedra, que es quien hizo este enlace con la red y me acercó esta posibilidad de conversar. Quería abrir la cámara para saludarles, pero la voy a cerrar para proyectar la presentación porque estoy teniendo algunos problemas con la conectividad. Entonces, para no quedarme congelada en el medio del proceso, voy a cerrar la cámara. Quería iniciar esta presentación con una lectura. Dejo ahí como presente el título para que lo veamos un ratito, porque vamos a jugar un poco, o por lo menos esta es mi intención, invitarles a jugar un poco con esta frase que encabeza la presentación, con esta idea de pasar de la subordinación a la articulación, y ya les voy a contar por qué y para qué me interesa trabajar esta idea, pero quería empezar con este relato que me viene acompañando hace un tiempo cuando me siento a trabajar sobre estos temas. Un señor toma el tranvía después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo. Media hora más tarde desciende con el mismo diario bajo el mismo brazo. Pero ya no es el mismo diario, ahora es un montón de hojas impresas que el señor abandona en un banco de la plaza. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario. Hasta que un muchacho lo ve, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario, hasta que una anciana lo encuentra, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Luego se lo lleva a su casa, y en el camino lo usa para empaquetar medio kilo de acelgas, que es para lo que sirven los diarios después de estas excitantes metamorfosis.
Este microrrelato se llama El diario a diario y es de Julio Cortázar, está en su libro Historias de Cronopios y de Famas, y me parece que es interesante para pensar los procesos que atraviesan a la enseñanza y puntualmente al trabajo que tiene que ver con los recursos que ponemos en juego para enseñar. Y entonces me interesaba compartir con ustedes un encuadre respecto de lo que da, de la idea que da título a esta presentación, y entonces cuando pensaba cómo compartirlo, me surgieron como estas dos dimensiones, ¿no? Primero contar cuál era el recorrido que me trae a pensar, a problematizar, a revisar, nunca sola, siempre en conjunto, estos temas, y después hacer algunas aclaraciones sobre la idea de articulación. El trabajo en torno de la enseñanza, de los recursos que se vinculan con la enseñanza, me acompaña desde hace casi 15 años, desde que empecé a pensar mi tesis de licenciatura, que se vinculaba con los procesos de integración de tecnología a la enseñanza. Y si bien allí empezó la inquietud, luego se fue expandiendo para pensar recursos que acompañan o que median los procesos de enseñanza, pero no solo los que son de orden o que son producidos desde lo digital, sino también, y por supuesto, lo que tiene que ver con las producciones analógicas, ¿no? Entonces, bueno, hay ahí como una inquietud primera que me viene acompañando hace un tiempo y que tiene origen allí. Luego ese proceso siguió avanzando, participé de algunos equipos de investigación, tanto en la Facultad de Comunicación, ahora en este momento en la Facultad de Ciencias Sociales, en el programa en el que actualmente se encuadra mi trabajo, tanto de investigación doctoral como de otras indagaciones, porque eso era lo que quería decir también. Lo que voy a compartir acá no es exclusivamente mi trabajo de investigación doctoral, sino que son algunas ideas que estoy tejiendo, como decía la compañera, en torno de aquello que investigo, pero también de aquello que permanentemente me interpela en el espacio del aula y que tiene que ver con la enseñanza. Esa aclaración me parecía importante. El equipo en el que en este momento estoy trabajando desde el año 2017 es un equipo que se encuadra dentro del programa de Educación y Comunicación del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, dirigido por la doctora Eva Daporta. Ese es como mi lugar actual y el espacio de la cátedra, entre otros, como comentaba la compañera en la presentación. A lo largo de este recorrido que vengo haciendo en estos años, hay como dos líneas de indagación y de enseñanza que se me han ido cruzando. Una tiene que ver con la comunicación, la educación, los medios y las tecnologías digitales, y la otra tiene que ver con la lectura y la escritura académica, en tanto prácticas epistémicas, ¿no? Prácticas de producción de conocimiento. Entonces, bueno, ese es un poco mi punto de partida y el recorrido a partir del cual me animo hoy a compartir con ustedes estas ideas. El título de la presentación, que pasó medio rápido, voy a volver, decía de la subordinación a la articulación entre objetivos, contenidos y recursos didácticos, opciones, decisiones y traducciones. Entonces me parecía importante hacer algunas aclaraciones respecto de esta idea de articulación, desde dónde la pienso y para qué la traigo hoy acá a la conversación, al diálogo, a la discusión. Lo primero que me interesaba decir entonces es desde dónde, y entonces es un desde dónde situado en un campo estratégico que quienes lo vienen constituyendo de un tiempo a esta parte han denominado comunicación-educación, entre ellos Jorge Huergo, Eva Daporta y otro conjunto de docentes e investigadores de diferentes universidades públicas de Argentina, y entonces un campo en el que, o desde el que, lo comunicativo y lo educativo se encuentran, lo comunicativo en tanto producción de sentido y lo educativo en tanto formación de sujetos, como modos, cada uno con su singularidad, pero como modos particulares de lo cultural, ¿no? Como modos en los que la dimensión significante tiene un lugar central y entonces hay una convergencia a partir de la que surge algo que es diferente. Y esa mirada que tiene esta perspectiva respecto a esta relación entre estos dos campos, es una mirada que nos propone pensar ciertos temas o problemas
como decía la compañera, en una vinculación constante entre los aportes conceptuales y lo que sucede en terreno. Entonces, es una mirada que articule o reúne los rasgos de las temáticas, las singularidades de los sujetos y de los contextos, los aportes metodológicos y los conceptuales, transversalizados por una mirada de orden política que piensa en cómo lo que estudiamos nos permite modificar algún aspecto de la realidad y cómo esa realidad que miramos nos permite o nos devuelve algunas herramientas para construir un conocimiento. Entonces, desde esta mirada de comunicación-educación, en tanto campo estratégico, complejo, en formación, es que traigo la idea de articulación y me corro un poco de la idea de subordinación o de sujeción, pensando que esa idea de subordinación implica unas dependencias jerárquicas entre las ideas, una naturalización en la forma de entender el conocimiento, y que la idea de articulación nos invita a pararnos desde el lugar de la tensión, desde el lugar de la negociación, desde el lugar de la cooperación de los significados. Y entonces, trayendo un poco la idea de Martín Barbero, no nos paramos en los recursos para la enseñanza como los medios, sino que nos invitamos, les invito a pensarlo en términos de mediaciones, de espacios en los que hay unas significaciones que se construyen. Entonces, la articulación, ¿desde dónde? Desde el campo comunicación-educación. ¿Y la articulación para qué? La articulación como invitación a desplazarnos y a problematizar esta idea de que ciertos temas solo pueden enseñarse de un modo y a través de ciertos recursos que son los que históricamente han estado asociados a la enseñanza de esos temas. No porque haya que descartar esos modos tradicionales, sino porque es interesante mirarlos, repensarlos y actualizarlos a la luz de las situaciones concretas. Y entonces ahí no es solo la mirada crítica por la crítica en sí misma, sino que es la mirada como invitación a asumir un compromiso en la creación o en la traducción de unos ciertos modos de enseñar y de trabajar con los recursos, que pone a la tarea docente y a la dimensión creativa, creadora de la tarea docente en el medio de eso. Hecho esta aclaración, hecha esta aclaración de articulación desde dónde y articulación para qué, entonces la invitación es a que miremos algunas nociones, algunas ideas, para pensar cómo tramamos esta relación entre los contenidos, los objetivos y los recursos para la enseñanza, y cuál es ahí nuestro lugar en tanto docentes a cargo de esos procesos de creación y de traducción, que siempre tienen, por supuesto, como norte los objetivos formativos o los objetivos de enseñanza, de aprendizaje, perdón. Pensé en organizar la exposición en 3 momentos: un momento de ideas generales, un momento de focalización y un momento de síntesis. Algunas cuestiones voy a desarrollar y otra, por motivos de tiempo, simplemente voy a presentar y voy a dejar a disposición para que cada quien pueda, si lo desea, regresar sobre esto y hacer alguna instancia de profundización por motus propio. En términos de las ideas generales, esta diapo de la presentación es de alguna forma un mapa de los autores y las autoras desde las cuales estoy pensando algunas de las cuestiones que estoy compartiendo con ustedes y que voy a compartir a continuación. Son autores que vienen desde el campo de la educación, desde el campo de la comunicación y algunos otros desde este lugar de cruce que mencionaba al comienzo. Yo puntualmente me voy a detener en tres notas o 3 apuntes que entiendo como un encuadre interesante para problematizar, para mirar, para pensar esta relación entre los contenidos, los objetivos y los recursos. La primera nota viene de la mano de una noción que Jorge La Rosa propone en su texto P de profesor, que es la idea de pensar aquellos recursos con los que enseñamos en términos de artefacto. Y a través de esa idea de artefacto, que es una idea cargada de la dimensión cultural de estos dispositivos, volver a esta idea de creación del quehacer docente como un arte del hacer, y de alguna manera las ideas que el autor plantea en torno de esta noción de artefacto me llevaron como a enunciar 3 preguntas. ¿Cuáles son los propios artefactos para enseñar? ¿Qué rasgos tienen los recursos con los que hacemos trabajar a nuestros estudiantes
y con los que interactuamos en la tarea cotidiana, qué proponemos a partir de estos artefactos y cómo se vincula esto con los objetivos de aprendizaje que proponemos. Esa primera idea de artefacto me parecía interesante, en tanto ataba esta dimensión del quehacer con la creación y con la construcción. La segunda nota o apunte que me interesaba compartir viene de un desarrollo que hace Philippe Mérieux en la opción de educar, en uno de los capítulos en los que plantea la necesidad de problematizar la fascinación que a veces tenemos con las herramientas. Y entonces, como una puesta en tela de juicio permanente de esas herramientas que elegimos, él no las llama artefactos, las llama herramientas, como una puesta en tela de juicio, una pregunta constante por el sentido, por la construcción de esos recursos, nos orienta respecto de las decisiones que tomamos cotidianamente. Y entonces ahí él dice que es siempre importante tener en cuenta las finalidades con las que traemos un determinado recurso a un espacio de trabajo, las operaciones de conocimiento que vamos a vincular al trabajo con ese recurso, y las formas de acción, las tareas que vamos a proponer en torno de ellos. Entonces, artefacto, la puesta en tela de juicio de la fascinación por la herramienta, y finalmente la tercera nota que quería compartir con ustedes tiene que ver con una pregunta que Eva Daporta se hace en un texto que habla de los sentidos y los sinsentidos de los medios en la escuela, y es una pregunta que invita como a pensar una manera de salir de la dicotomía entre la producción y la reproducción para generar unos otros modos de encontrarnos con las lógicas que los recursos proponen, de alguna manera para construir un territorio común que genere cierta compatibilidad. En el caso puntual de su texto, ella está hablando de los medios y de las producciones culturales que se producen por fuera de la escuela, ¿no? Entonces, hay ahí como una intención de poner sobre la mesa el asunto de las finalidades y de los objetivos que nos convocan a pensar las decisiones que tomamos cuando ingresamos algunos de estos recursos a los espacios de enseñanza. Bien, esas eran de alguna manera las tres ideas: la noción de artefacto, la idea de poner en tela de juicio la fascinación por la herramienta y la pregunta por el sentido. De ese pequeño mapa de ideas es que, o ese pequeño mapa es de alguna manera el marco en el que me interesaba proponerles pensar algunas cuestiones más puntuales, retomando una cita de Juan Gelman, de este juego en el que andamos, ¿sí? Entonces esto que podemos pensar como propuesta de enseñanza, como secuencia didáctica, como guión conjetural o como hipótesis de trabajo, de acuerdo al autor desde el que nos paremos, pero esto que constituye nuestra propuesta de enseñanza es una totalidad que tiene un conjunto de componentes que desde mi mirada es interesante pensar en clave entonces de articulación y no de subordinación, sabiendo siempre que los objetivos de aprendizaje son los que van a de alguna manera orientar nuestras coordenadas, porque el objetivo formativo es el que orienta nuestra tarea, pero que entre recursos y contenidos pueden tejerse una variada gama de relaciones. Entonces, este mapa que comparto aquí, no lo voy a desarrollar en su totalidad, pero sí me interesa compartir con ustedes cómo, y aquí voy como a uno de los focos que me interesaba trabajar, cómo la manera en la que vamos a entender esos recursos, esas mediaciones, esos elementos que nos acompañan en la tarea de la enseñanza no es menor. Cada concepción desde la que nos proponemos pensarlo plantea unas reglas del juego, y entonces en este proceso de trabajo, de creación o de producción, hay unos contenidos y hay unos recursos y hay una manera de pensar la vinculación entre ellos que desde el enfoque que traigo para compartir me parece interesante, y aquí los invito a ir al último recuadro de la diapo, pensar no en clave de dispositivo, herramienta, material, soporte o recurso, sino, o además,
como un territorio potencial o un entorno alrededor del que pueden producirse experiencias y prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, esta idea de desplazarnos de la subordinación para pensar el recurso en una clave de articulación, retomando un poco lo que decía al inicio, implica no ver de qué manera, y aquí me disculpo por la coloquialidad, encajo un contenido en un recurso o un recurso en un contenido, sino que pienso desde la tarea creadora, instancias de traducción, de producción, que permitan conjugar unos contenidos y unos recursos en función de un objetivo específico. Entonces, otro alto en el camino para pensar que no es lo mismo trabajar, como esbocé rápidamente recién, cuando hacía referencia al texto de Eva, con recursos que hayan sido producidos originalmente para la tarea de la enseñanza y para acompañar procesos de aprendizaje, que trabajar con otras producciones culturales que pueden tener una potencia muy interesante, pero que van a requerir por parte de nosotros otra tarea. ¿Sí? Entonces aquí este alto en el camino es para pensar que no es lo mismo un recurso que ha sido construido con una intencionalidad educativa para un contexto puntual, para unos sujetos particulares, que otro que ha sido generado y puesto a circular en un espacio social y cultural más amplio. Y entonces acá, entre las definiciones, digo, estos títulos son anecdóticos, hay autores que trabajan las definiciones de estos recursos y les dan otros nombres, pero bueno, elegí esta categorización como para ponerla en común, y entonces pensar al recurso educativo como cualquier material que puesto en un contexto educativo determinado y siendo usado con una finalidad didáctica puede favorecer ciertos procesos de formación, ¿sí? Y entonces ahí podemos encontrar una noticia, una entrevista, un podcast hoy, una imagen interactiva, ¿sí? Que un material que ha sido elaborado con la intencionalidad educativa. Y entonces aquí en el medio lo que comparto es un conjunto de preguntas que me vengo haciendo, insisto, no en soledad, sino con colegas y estudiantes, algunos de los que están aquí, y ahí estoy viendo, preguntas que nos ayudan a pensar cuál es la tarea de quien enseña en cada caso. ¿Sí? ¿Cuál es la tarea de quien enseña cuando trabajamos con un recurso que ha sido creado específicamente para la enseñanza? ¿Y cuál es la tarea cuando el recurso que ponemos en juego en la propuesta de enseñanza tiene otro origen, tiene otras intencionalidades inicialmente? ¿Sí? El primer grupo de preguntas, que está en color verde, tiene que ver con pensar, por ejemplo, qué nos ofrece o cuáles son las potencialidades o limitaciones de cada tipo de propuesta, de un recurso educativo o un recurso pensado con otra intencionalidad, cómo los seleccionamos y los contextualizamos para incluirlos en la propuesta, qué tareas se asocian a este recurso, qué va a requerir en términos de la enseñanza, como decíamos, una u otra opción, qué lugar va a tener en nuestras propuestas o planes de clase cada uno de esos recursos. Es el primer conjunto de preguntas. Un segundo conjunto, que está en otro color, tiene que ver con el recurso en sí, cómo está constituido en términos de géneros o de lenguajes, cómo vamos a comunicar la tarea o actividad que se realiza según se trata entonces de uno o de otro. Y un tercer conjunto de preguntas que tiene que ver con las posibilidades de acceso, de disponibilidad, ¿sí? En torno de ese recurso, en qué soporte y bajo qué condiciones ha sido producido, qué condiciones va a ser necesario procurar para que ese recurso pueda cumplir la función o tener el lugar para el cual lo elegimos en nuestra propuesta de enseñanza. Hechas estas preguntas que no tienen una respuesta acabada, pero que sí nos orientan en términos de las decisiones que tomamos cotidianamente, les voy a invitar a mirar un esquemita en el que cada conjunto de preguntas se vincula con una dimensión.
Dice aquí entonces, al elegir, compilar o producir recursos y pensar su integración a una propuesta de enseñanza, es central o es importante considerar 3 dimensiones. Me voy a permitir aquí hacer un paréntesis y mencionar a Diego Moreira, un colega a quien también vi entre los presentes, que es quien me invitó a pensar, junto con los desarrollos de todo el equipo de la doctora Eva Daporta, esta tarea de articulación entre contenidos, objetivos y recursos en esta triple clave, en esta consideración simultánea de estas 3 dimensiones. Una dimensión pedagógico-didáctica vinculada con la intencionalidad formativa, que remite este conjunto de preguntas en color verde en la diapo anterior. Una dimensión que es de orden técnico-instrumental, que refiere a los aparatos y a los soportes a través de los cuales estos recursos circulan o son constituidos, pero también a la manera de vincularnos con esos aparatos, y una dimensión comunicativo-expresiva que hace referencia a la producción discursiva en torno de esos recursos, a su circulación y a los modos de interpelación. Entonces, dicho en criollo, a los modos de contar un contenido que esos recursos proponen y a los modos de interpelar o convocar a los otros y a las otras con quienes trabajamos a la conversación en términos de ese recurso. Entonces, la invitación, voy a volver hacia atrás, es a que pensemos tanto en el caso de que se trate de un recurso producido para una instancia, producido con una finalidad educativa, como si tomamos algún otro objeto cultural producido en otra instancia, que podamos hacernos estas preguntas para pensar la especificidad y la singularidad de cada caso y entonces poder trabajar de manera simultánea en las decisiones que tomemos, en las traducciones que construyamos, estas 3 dimensiones. ¿Sí? Teniendo en cuenta que siempre el objetivo formativo, como decíamos, es el que va a comandar las decisiones que tomemos, pero como la relevancia de tener ahí siempre a mano la mirada puesta sobre estos 3 aspectos. Y entonces, no sé cómo estoy de tiempo, pero no me quiero demorar, algunas cuestiones que tienen que ver con esta tarea de construcción o de producción que involucra los recursos. Me interesaba traer a colación los aportes de 2 personas, de 2 autoras, que nos dan algunas pistas interesantes para empezar a ponerle una carne un poco más concreta a estas ideas que estamos planteando como en términos más generales. La primera propuesta es una propuesta de una pedagoga cordobesa, joven, que tiene unas ideas como muy interesantes en el cruce de lo comunicativo y lo educativo en la producción de materiales, que es Candelaria Giancarelli, y ella trabaja en un texto puntualmente esta idea de la tarea docente como espacio de creación, y se hace un conjunto de preguntas que tienen que ver con cómo las formas de conocer que nosotros proponemos desde la enseñanza habilitan ciertos recorridos y cómo los recursos que construimos acompañan esas formas de conocer, condicionan, expanden o limitan. Y entonces allí, otro conjunto de preguntas más específico es el que plantea cuando nos invita a pensar la construcción de las propuestas y de los recursos a partir de la convergencia de una multiplicidad de lenguajes. Porque estamos como muy acostumbrados, de hecho estas presentaciones también de alguna manera dan pauta de ello, de que los lenguajes alfabéticos, los que están atravesados por la palabra, sean la palabra escrita, sean los que tengan una predominancia. Entonces ella dice, bueno, ¿cómo jugamos con otros lenguajes? Con los lenguajes sonoros, con los lenguajes de las imágenes, con los lenguajes multimediales, con toda esta otra posibilidad para generar unos otros modos de contar ese conocimiento que queremos compartir con nuestros estudiantes. Entonces el aporte de su desarrollo me parecía interesante en ese sentido. Cómo nuestro trabajo de creación puede habilitar desde determinadas formas, unos determinados recorridos sobre el conocimiento, nuestro trabajo de creación de los recursos, y cómo podemos contemplar en ese proceso de creación una multiplicidad de lenguajes para abrir la perspectiva. Y el otro aporte que tomo aquí es el aporte de Valeria Odetti, que es una pedagoga que
trabaja fundamentalmente con la construcción, la investigación y el análisis de materiales multimediales, pero que bien vale también para pensar cualquier alternativa que involucre un recurso, más allá de que éste sea multimedial o no lo sea. Y ahí me voy a detener solamente sobre 3 cuestiones que ella propone, que tienen que ver con la forma de interacción que el recurso que estamos eligiendo propone a aquellas y aquellos con quienes queremos trabajar, la manera en la que organiza la información, el recurso, y la manera en la que cuenta el contenido. Ella le llama metáfora de interacción, sistema de organización de información y estructura narrativa, pero fundamentalmente es eso, qué tipo de interacción propone, cómo organiza la información y qué maneras de contar y entonces qué recorridos el recurso acerca a aquellas y aquellos con quienes los compartimos. Y aquí el nombre, estoy leyendo el comentario, el nombre de las dos son pedagogas, Candelaria Giancarelli y Valeria Odetti. Y entonces aquí ella problematiza en esta variedad de dimensiones a considerar la noción de autoría y la noción de curaduría. ¿Sí? Entonces, la noción de autoría no como aquello que concluye cuando el recurso se pone en circulación, sino aquello que sigue construyéndose en la conversación con el otro. Y la noción de curaduría no solo como la disposición de elementos para que otros lo observen, sino como un conjunto de operaciones que median la presentación de un conocimiento a través de un determinado recurso. Estoy yendo muy rápido y me siento muy desordenada, pero bueno, espero que algo quede. Y lo último, que solo lo voy a presentar, no lo voy a desarrollar por una cuestión de tiempo, me parece, es esta idea de que aquellos recursos que producimos para la enseñanza o aquellos recursos que compilamos, curamos y ponemos a disposición de aquellos con quienes trabajamos desde una propuesta de enseñanza, tienen una instancia de producción, unos espacios de circulación, y que entonces allí también es importante preguntarnos desde dónde vamos a pensar esa circulación, y allí entonces la propuesta del conocimiento abierto y la posibilidad de generar unas licencias, pero también de respetar las autorías de aquellos que producen lo que recuperamos, se torna tan importante como la decisión de incorporar tal o cual recurso. Respetar de dónde viene ese recurso y también darle crédito a nuestra producción en términos de trabajo intelectual y creador es interesante. Y allí entonces la propuesta del conocimiento abierto, las líneas de licenciamiento, la posibilidad de dar visibilización a los recursos, se torna interesante. Sí, voy a escribir el nombre de las pedagogas en el chat. Termino y lo escribo. Bueno, ese es un poco entonces el recorrido desordenado y medio apurado que quise proponerles cuando les decía que conversáramos o trabajáramos un poco esta idea de pensar la relación entre contenidos, recursos y objetivos, no desde una lógica de subordinación o de encastre o encaje de una cosa en la otra, sino la posibilidad de articular en un mapa más amplio relaciones entre esos componentes de nuestras propuestas para entonces encontrar un sentido formativo que sea valioso para quienes participamos. Entonces volvemos al gesto de Cortázar, al periódico y a esas transformaciones, a estas metamorfosis que el diario tiene en la historia, para pensar que somos nosotros, nosotras docentes, y nuestras tareas de creación y traducción y de puesta en conversación de los recursos, lo que habilita esas múltiples formas que el diario tiene de manera metafórica en el cuento de Cortázar. Bueno, espero, era mucho, fue medio rápido y quizás no todo lo ordenado que lo pensé cuando lo planifiqué, pero esa era un poco la intención de compartir con ustedes lo que traía a colación para este encuentro. Estimada Ana, muchísimas gracias. Muy al lugar. Todo lo que nos compartes, porque si bien no hablamos específicamente del campo, toda nuestra acción pedagógica está atravesada por el campo comunicación-educación.
todas nuestras acciones, los procesos discursivos y aquellos códigos y lenguajes que confluyen en las apuestas pedagógicas y didácticas necesariamente están atravesadas por procesos de comunicación, ¿no? Por esas luchas de reconocimiento y por esa construcción de humanidad. Así que muchísimas gracias. Y bueno, invitamos entonces a las colegas Elsa, Diana y Marcela, junto contigo, a que nos acompañen en este conversatorio. Quiero empezar con un comentario que hace Juan Carlos Piñeros y además con una pregunta para las colegas de Colombia. La orientación escolar es un espacio de grandes posibilidades para la investigación, ya que es un escenario en el que se identifican las problemáticas que afectan el aprendizaje y las conductas de los estudiantes. En este sentido, ¿qué procesos de investigación se han desarrollado con la población adolescente en los colegios? Tienen la palabra, estimadas colegas. Hola. Hola. Te escuchamos, Elsa. Gracias. A mí me parece muy interesante la pregunta del compañero, pero es fuera de lugar de la exposición que nosotros hacemos. Es decir, yo no estaría en condiciones de decir qué investigaciones se han realizado con adolescentes, aunque posiblemente se hayan realizado, porque yo estaría en condiciones de responder sobre la presentación que nosotros hacemos de caja de herramientas en la investigación cualitativa y en el proceso desarrollado con orientadores. Sin embargo, si mis compañeras Dianita Marcela y mi Marce pueden explicitar algo, si conocen investigaciones llevadas a cabo en Colombia desde ese contexto, pues qué interesante que pudieran ilustrar al compañero. Yo esperaría las preguntas muy centradas en nuestro tema de investigación que hemos presentado. Bueno, yo digamos que diría en relación a esta pregunta que pues en la Universidad Pedagógica Nacional, que es uno de los lugares donde se ha pensado la orientación escolar, porque dentro de la licenciatura en Psicología y Pedagogía, una de las líneas de profundización era la orientación escolar, lo que se veía era que existían como diversos ejercicios investigativos por parte de los estudiantes de pregrado, pero también ejercicios investigativos fuera de, digamos que de la universidad, ya por investigadores asociados, por ejemplo, a Colciencias, sobre categorías adjudicadas a la orientación escolar, ¿sí? Digamos que adjudicadas en términos de que serían como estos campos de acción, categorías como la sexualidad, como la violencia, o la prevención de violencias, como un poco la vocacionalidad, pero un poco lo que se veía era la ausencia de investigaciones que como tal pensaran la orientación escolar. Y esa ausencia hacía que los discursos que se traen al país fueran de otros lugares distintos a la configuración del territorio. Entonces, un poco esa comprensión de que sí existían diversas investigaciones, por ejemplo, en violencia uno podría ubicar a Enrique Chaus, que ha hecho investigación sobre las formas de relación en adolescentes en los contextos escolares. Y así como en cada una de esas otras categorías existen investigaciones, pero entonces se veía que era necesario preguntarse por la orientación escolar como un campo, no solamente profesional, sino como un campo en torno al cual es necesario hacer reflexiones sistemáticas. Entonces un poco eso es como lo que tendría que decir de la pregunta. Igualmente yo le añadiría un poco, y es, claro, la propuesta es formarnos en investigación y generar herramientas en el orientador para investigar, y como se han dado cuenta, cada uno tiene sus propios intereses de investigación. En mi caso, he ejercido con jóvenes, yo no llamo investigaciones adolescentes porque el llamarlos adolescentes se lleva a ese término de adolecer, a pensarnos una práctica vivencial completamente llevada y conllevada por hormonas, por situaciones vivenciales, experienciales, y no nos lleva en verdad a pensarnos los jóvenes como otra perspectiva y con otras posibilidades de vida. Entonces, si tengo una invitación, si es tu interés, hacerlo.
Dos, para nosotros es fundamental que tengamos herramientas no solamente para generar investigaciones, sino también para consolidar nuestras prácticas como docentes orientadores. Entonces, por ejemplo, reflexionando sobre mi práctica la semana pasada con mi pareja, soy una persona que antes de hacer cualquier exposición o cualquier elemento, leo muchísimo sobre los procesos. Es así, por ejemplo, que tuve la oportunidad de comparar en algún momento las experiencias de consumo de sustancias psicoactivas a nivel nacional, la encuesta del 2015, con lo que estaba pasando en mi colegio y darme cuenta que no todos los contextos se pueden generalizar las prácticas educativas, que era un poco lo que nos decía también nuestra compañera. Es muy diferente pensarnos estrategias globales y distritales a pensarnos estrategias contextuales, por lo que sí es invitación a continuar con los procesos investigativos y pues Caja de Herramientas de la Investigación es una apuesta para eso, para reconocer que es importante continuar estos procesos formativos y que el espacio de los encuentros de maestros, de los encuentros de redes de orientadores, pues nos dan esa posibilidad. Entonces, ahí sí agradezco pues a Dianita, Marcela y Elsa, que fueron las que iniciaron con esta estrategia y que también me ha dado a mí oportunidades de nutrir mi práctica con elementos investigativos. Estimadas colegas, muchísimas gracias por su respuesta. Hay otras preguntas y comentarios. Rosa Liliana Vargas, desde Córdoba, Argentina, entonces expresa qué importante es contar con esta caja de herramientas cualitativas, miradas, observación, pregunta, palabras, claves para desarrollar procesos formativos en una investigación pedagógica con docentes orientadores a partir de su cotidianidad laboral, lo que nos lleva a resignificar dichas prácticas docentes, teniendo en cuenta las redes de formación desde los procesos colectivos que las mismas generan. Gracias por sus aportes. Igualmente, Pablo Tenaglia, también desde Argentina, las felicita por su exposición, muy valiosos aportes desde la red de docentes orientadores, aspectos que sirven para repensar la investigación y su proceso metodológico en el marco de la educación, proceso transformador intrínseco a las prácticas que muchas veces no se considera o no se tiene en cuenta en la tarea cotidiana. Gran saludo desde Córdoba, Argentina. Susana Fossati también, desde Argentina, nos dice, excelente trabajo de investigación, felicitaciones a las expositoras, gracias por el regalo, hermosa frase, saludos desde el Club de Ciencias Jorge Cafrune, Córdoba, Argentina. Raúl Vargas, desde México, nos dice, de principio felicitar a las colegas sobre la investigación acerca de las y los orientadores, pero inquieta el planteamiento de considerar la praxis solo con respecto a la orientación. Considero que debe ser también la praxis en el teórico metodológico de la investigación. ¿Qué piensan al respecto, colegas? ¿Quieres repetir la pregunta, querida Anita? Claro que sí. De principio, felicitar a las colegas. De hecho, permíteme un segundo. La voy a copiar nuevamente acá en el chat. Gracias. ¿Listo? Entonces, comenta, de principio felicitar a las colegas sobre la investigación, pero inquieta el planteamiento de considerar la praxis solo con respecto a la orientación. Considero que debe ser la praxis también en el planteamiento teórico-metodológico de la investigación. ¿Qué piensan al respecto? Sí, gracias. ¿Cómo se llama el compañero? Raúl Vargas, desde México. Raúl y los otros presentes. Realmente la reflexión sobre la práctica, la reflexión sobre la práctica. ¿Podrías colocar tu cámara, por favor? Ay, ven, espérate, ¿está apagada? No, ay, yo la veo, Ana. Ya, yo perfecto, ya, gracias, sí, gracias. Sí. Ya, gracias. Perdón. Es que antes estaba apagada y yo no me había dado cuenta. Bien, te escuchamos. Bueno, alguien me lo dijo. Es que la reflexión es una pena que tú la hayas entendido solamente desde la orientación, pero nuestra reflexión es fundamentalmente desde la caja de herramientas de investigación cualitativa, desde los procesos hermenéuticos y fenomenológicos que se traen a colación en esta investigación. Claro, también desde la orientación. Trabajamos con orientadores y quienes reflexionamos sobre nuestra práctica somos orientadores. Tomamos el concepto de praxis de Freire y también desde los contextos vygotsquianos de las psicologías contextuales. La praxis
la praxis que se realiza en la vida vivida donde está la persona y donde está el profesional. Y en esa praxis están presentes las herramientas. Sin herramientas no habría habido humanización. Sí, hubo unos seres que se crecieron y que gracias a las herramientas se humanizaron. Y gracias a las herramientas, esas que le permitieron humanizarse, gracias a esas mismas, le permite preguntarse y hacer pesquisas sobre sí mismo. Es decir, investigarse a sí mismo, investigar a los demás e investigar los contextos sociales. Estamos totalmente de acuerdo con Raúl. La praxis se da en cualquier instancia y en cualquier intersticio de la vida profesional y de la vida personal, en el myself, en el ser mismo y en el ser con los otros. Y nuestras prácticas, nuestra investigación muestra también el aspecto colaborativo de las redes y la construcción de la educación, la co-construcción, la coelaboración en red, que al comienzo nos lo recuerda siempre Ana Brisset, hablando de la mochila y del tejido de la mochila. Gracias, estimada Elsa. Hay otros comentarios también y las invito entonces a que revisen el chat. Vamos con la profesora Ana Piletro y hay comentarios también para ella. Entonces, por ejemplo, Rosa Liliana Vargas nos dice, licenciada Ana Paula Piletro, es relevante revisar, analizar, discutir nociones centrales, generales, asociadas con la puesta en juego de recursos para la enseñanza, lo que nos lleva a rearmar el encuadre, revisitar las perspectivas, teniendo en cuenta la articulación entre objetivos, contenidos y recursos didácticos. Gracias por su aporte, saludos cordiales desde la red Comedi. Pero también Pablo Tenaglia nos dice, muy enriquecedores los aportes que nos hacen pensar y repensar ciertas etapas de nuestras prácticas que quizás por la labor diaria no las dimensionamos y reinterpretamos en función de las constantes y diferentes situaciones que vivenciamos en nuestra tarea docente. Felicitaciones y abrazos. Y hacia eso va mi pregunta, estimada Ana, y es, ¿cómo entonces los docentes podríamos, y los maestros desde los diferentes ciclos, áreas, saberes y territorios, poder encuadrar unas prácticas pedagógicas con mayor pertinencia comunicativa, sabiendo que el campo de la comunicación y educación nos muestra múltiples itinerarios, como lo plantearía Jorge Huergo, ¿no? Desde los escenarios educativos, las mediaciones tecnológicas, los encuadres también desde los procesos desde la educación popular y las luchas por el reconocimiento, cuando él hace esos mapas, ¿no? Y traza esas coordenadas e itinerarios del campo. Te escuchamos. Primero quería, antes de hacer un comentario, voy a tener que cerrar la cámara porque se me va la imagen. Antes de responder una hipótesis o un ejercicio reflexivo, porque creo que es una pregunta que nos va a seguir convocando durante mucho tiempo, quería compartir a las compañeras, esto que yo traje a colación y que hoy tiene tinte de reflexión o de sugerencia, se construye día a día en el espacio de la práctica y a partir de la reflexión de la práctica. Entonces, comparto tanto su encuadre metodológico como su encuadre conceptual y comparto la relevancia que tiene y que ellas destacan en la construcción de estos saberes, el ejercicio que han descrito y que traen a colación para compartir. Porque digo, si hay algo que puede tirarnos, me permito una coloquialidad, un centro o una punta sobre cómo transitar las prácticas, revisarlas, es la mirada cotidiana y problematizadora de eso que hacemos. No creo que haya otra forma de pensarlo que no sea así. Así que celebro toda la coincidencia de encuadre y todo el trabajo arduo que hacen en ese sentido, porque bueno, desde aquí también un poco vamos transitando los días en esa misma clave. Y respecto a lo que me consultabas, vengo pensando mucho en términos de la coyuntura o de lo que que esta realidad de pandemia nos ha generado en los ámbitos educativos y al sacarnos del aula como espacio de conversación primordial, del aula tradicional, digamos, vengo escuchando mucho y bastante
inquieta por las ideas que se construyen en torno del vínculo pedagógico, ¿no? Y entonces pensaba esta semana, lo traigo a colación porque creo que la dimensión comunicativa de los procesos de formación tiene que ser algo más que el contacto, ¿no? El contacto es... y bueno, Andrea Iliú, otra pedagoga, esta semana hablaba de eso, ¿no? De cómo darle densidad a la idea del vínculo pedagógico y cómo entonces una dimensión de la comunicación en torno de ese vínculo tenía como premisa el contacto, la construcción de una conversación coloquial, empática, amorosa, pero con la intencionalidad formativa en el centro. Entonces yo me preguntaba, y me vengo preguntando, no yo sola, sino un conjunto de gente también con la que trabajo, ¿qué estrategias desde lo discursivo, desde la producción de significados, desde la construcción de la conversación, podemos ir construyendo en estos contextos que nos toca atravesar? Y entonces conversaba con un grupo de estudiantes, la semana pasada, no la anterior, un grupo de estudiantes del profesorado, cómo generar estrategias que convoquen a la conversación a través de todos los elementos que están involucrados en la propuesta pedagógica. Y entonces cómo el recurso, la presentación del recurso, cómo la manera en la que contamos el conocimiento se tornan centrales, porque son las mediaciones que tenemos, ¿no? Son las mediaciones que tenemos tanto en los espacios donde los recursos son óptimos y permiten un montón de posibilidades, como en aquellos contextos complejos en los que los recursos son mucho menores. Bueno, ¿cómo construimos un diálogo que lleve a la empatía, que lleve a la conversación y que al mismo tiempo no pierda la carga formativa? Y creo que ahí los aportes de Huergo y de todos los autores y las autoras investigadores y docentes que proponen pensar el campo comunicación-educación nos dan algunas pistas. Pero bueno, para mí, yo lo traje a colación porque creo que hoy es un aporte que nos permite pensar esas tres dimensiones en sintonía. Creo que son un elemento que nos permite fortalecer la construcción de ese vínculo. Perdón que lo lleve para este lado, pero bueno, es como un poco la preocupación que me habita estos días, ¿no? Y perdón, lo último que diré sobre esto es la relevancia de pensar cualquier objeto cultural que va a mediar el proceso educativo como eso, como un objeto cultural, que tiene una dimensión material, pero que tiene una dimensión simbólica, y que en la consideración de eso podemos construir unas otras formas de conversación. Estimada Ana, muchas gracias. Y bueno, ahora les pediría que por favor cada una exprese un último mensaje, un último comentario e invitación para continuar en estos diálogos. Y estimada Ana, que nos permitas pensar esa última parte que tú acabas de mencionar, cómo lo que hacemos en nuestras acciones educativas y pedagógicas necesariamente están soportadas en el proceso de transmisión, transformación, construcción y apropiación de múltiples objetos culturales y simbólicos. Es eso lo que nos constituye. Así que tienen la palabra y luego haremos unas invitaciones que van desde Argentina, México, Medellín. Entonces las escuchamos. Un último mensaje de cierre. Yo tengo como un aporte más y es un gran reto constituir academia teniendo la carga y la responsabilidad escolar, pues porque sabemos que los horarios, los tiempos, las dinámicas no nos permiten en ocasiones sentarnos a hacer una labor sistemática y juiciosa como exige la investigación, que requiere también un tiempo completo para llevarse a cabo. Pero sí es una invitación a que más docentes y orientadores nos apropiemos de esta responsabilidad social de constituir lo que hacemos no solamente como un evento emergente y cotidiano, sino que lo consolidemos como una práctica profesional reflexiva e intencionada. Es como la invitación, y pues por eso esta caja de herramientas y están como todas las herramientas, está todo ese proceso de ir constituyendo y darnos el espacio para investigar, porque pues no nos lo dan. Nosotros nos tomamos esos espacios para hacer academia desde la escuela. Es cierto, muchísimas gracias, Marcela. Estimada Diana, te escuchamos. Bueno, pues creo que hemos tenido coincidencias con Ana. Esas coincidencias en
en preguntarnos, tal vez nosotras nos preguntamos por cuáles son las cosas en juego que ponemos cuando hacemos esa mediación con el otro. Así que un poco va esa idea de la práctica reflexiva. Ana se pregunta pues, por estos recursos, por estas mediaciones que intervienen en ese proceso formativo. Y creo que es un poco también, como lo decía Ana, esa idea de cuestionar desde una mirada comprensiva eso que hacemos, preguntarnos, bueno, en el momento en que sentamos a este estudiante, cuáles son los recursos que están en juego, pero también qué idea de formación, de infancia, están en la base de esas decisiones que tomamos, de esos recursos que ponemos en juego. Si está la palabra solamente, o hay una pregunta, o hay una observación, o hay la idea de mirar algo que está pasando en un entorno cercano, de mirar hacia la ventana. O sea, creo que todas esas son como decisiones que vamos tomando en la cotidianidad, pero que cuando uno las reflexiona, las puede encadenar como a unas disposiciones que uno tiene como maestro y que son parte también de su historia. Entonces, eso, muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Estimada Elsa. Gracias por la oportunidad. En primer lugar, por la oportunidad y el espacio del seminario y por esta oportunidad de despedida, que es una despedida y un saludo, porque es también volver a estar en otras oportunidades aquí. Me alegra el encuentro que hemos tenido en esta mañana, un encuentro de 3 colombianas y en las conferencias y de una argentina, que estamos coincidiendo en muchos aspectos. Especialmente entendemos que hacemos contextos educativos, contextos pedagógicos, contextos de aprendizaje, en última, contextos de sociedad. Hacemos contextos sociales. Y en esos contextos sociales quiero traer a colación dos palabras de un maestro latinoamericano, de un gran pedagogo, Simón Rodríguez, que nos dice: en educación, si en América Latina somos diversos y diferentes en muchos sentidos, inventamos o erramos. Y nosotros estamos en ese camino de la invención, y en eso es que creo que nos encontramos, incluso no solamente nosotros, sino todas las redes de maestros, todas las redes en Colombia, redes seguramente de Argentina, de México, de todos los países aquí presentes. No sé si esté nuestra amiga la peruana, sé que hay otros de México, pero también las redes colombianas. Y en ese sentido me parece importante invitarlos a pensar a América Latina como Abya Yala. Es tierra pletórica de intereses, de conocimiento y de posibilidades, que no tiene por qué estar importando de los centros de poder los conocimientos, porque también tenemos posibilidades de saberes y conocimientos, como bien nos los dice de Sousa Santos cuando habla de la ecología de saberes. En eso estamos y a eso seguimos invitados, y los invitamos nosotros también. En últimas, para decir que somos cultura y como cultura somos cultivo y nos estamos cultivando. Unos cultivos que están aquí naciendo desde la educación, y desde la educación pública eso nos enorgullece más y nos compromete mucho más. Entonces, bienvenidos y bienvenidas en ese propósito. Estimada Elsa, muchísimas gracias. Estimada Ana, te escuchamos en este mensaje de cierre, mensaje e invitación. Bueno, yo pensaba, me parece como muy interesante la conexión. Yo cuando las compañeras hablaban pensaba en Rodolfo Kusch y pensaba en esta cuestión de la Latinoamérica, que no es en términos esencialistas, sino que se va definiendo en un estar y en una existencia. Entonces creo que este encuentro y este conocimiento que
circula y que se invita a engrosar y a enriquecer desde la situacionalidad de cada quien, es un modo, ¿no? Y entonces ahí pensaba que somos profesionales, que no nos tenemos que olvidar de eso, que quienes trabajamos en educación somos profesionales y que construimos un saber más allá de que nuestra materia de trabajo muchas veces sea un saber producido por otros, pero sí tenemos la posibilidad de construir un saber sobre cómo ponemos a circular ese conocimiento y sobre cómo acompañamos a nuestras y nuestros estudiantes en sus procesos. Entonces, creo que, como dicen las compañeras, darle a ese ejercicio profesional el estatus de profesional y sistematizar el saber que construimos es una tarea que, primero que es colectiva, ¿no? Y es indispensable, pero es colectiva. Y bueno, creo que estos espacios nos ayudan a que se ensanche ese acervo que vamos generando. Y bueno, y mi invitación es yo durante mucho tiempo trabajé en nivel secundario, ahora por una cuestión de formación no lo estoy haciendo, pero siempre pienso eso con mis estudiantes. Poder formular una pregunta genuina, poder generar una inquietud genuina respecto de la realidad que miramos. Creo que ahí está la invitación, ¿no? Que no va a ser absolutamente original, porque nuestro conocimiento se teje en el diálogo con otros, pero que sí va a ser singular en la posibilidad que tengamos de hacerlo. Entonces, la pregunta que no se responde con un sí y un no, y la pregunta, y eso me parece central, que no nos lleva a un deber ser, que nos lleva a construir un saber situado para cada circunstancia. Así que bueno, eso era un poco lo que quería compartir. Estimada Ana, muchísimas gracias a las colegas de Colombia, la maestra Elsa, Diana y Marcela también. Muchas gracias por estos diálogos y como tú lo dijiste, Ana, la invitación es a seguir tejiendo. Y en este sentido, entonces vamos a invitar a Julio Firmani a que nos comparta algunas invitaciones. Entonces, Julio nos va a compartir una invitación desde Argentina, luego estaremos compartiendo una invitación desde Medellín y una desde México. Entonces estoy compartiendo la pantalla. Estimado Julio, tienes la palabra. Hola, Ana, muchas gracias, buenos días a todos los que están presentes. Bueno, un gusto poder saludarlos y también aprovechar esta oportunidad para invitarlos al tercer conversatorio que organiza la Red Comedi junto con la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Provincial de Córdoba. La idea es repensar juntos los aspectos sociales, culturales y educativos que se están dando en esta situación de pandemia y poder entretejer también algunos saberes, estrategias y prácticas relacionados con el ámbito educativo, el ámbito de la comunicación y de la historia. En el chat estoy compartiendo un poquito la invitación formal a este tercer conversatorio y tenemos desde el sitio web de la Red Comedi ese link para registrar ustedes las inscripciones, ¿sí? Va a ser los jueves, todos los jueves del mes de octubre. Y vamos a tener el honor también de tenerte, Ana Brisset, entre los disertantes. Así que no sé si puedes mostrar el flyer, si no yo trato de presentarlo. Lo estoy acá presentando. Sí. Bien, perfecto, ahí se está viendo. Entonces, sí. Ahí entonces en el chat está la invitación formal y el link para que puedan inscribirse. Así que agradezco mucho este tiempo, Ana, y un saludo cordial desde Córdoba, Argentina. Gracias, Julio. Efectivamente estaremos enviando a los correos el flyer y la invitación que nos haces. Y bueno, también entonces, Alfonso, nuestros colegas de Medellín, nos hacen esta invitación. Alfonso, tienes la palabra. Muy buenos días. Gracias, Anita. Recibimos la mochila de Itagüí, Antioquia, y es para hacerle la invitación este martes al Foro de Educación Rural en Antioquia, que tenemos a Marco Raúl Mejía, hablándonos sobre esa realidad de desafíos de la educación en las ruralidades. Es a las 4 de la tarde, hora de Colombia, por el Facebook y por el YouTube de Educación Rural en Antioquia. Y la otra invitación es para el 3 de octubre, al seminario taller Paulo Freire, Educación Alternativa, Freire Siempre Freire, que vamos a tener a Walter Coa, al maestro Joel de México, Aida de
Aira de Brasil, también tenemos al maestro Mariano Islas de Cuba, y los invitamos. Ahí en el chat colocamos precisamente la inscripción, y en la inscripción hay una preguntita para qué significa cada uno de nosotros la frase siempre Freire, Freire siempre Freire, para también hacer una publicación con esa perspectiva que tenemos de este. Y además hoy es el natalicio de Paulo Freire. Estamos también invitando a los grupos freirianos y a todo el mundo a vincularnos hoy a esta efeméride. Gracias, Anita, por esta mochila y por este contexto que estamos haciendo, como tú dices, los maestros de a pie, de esta pedagogía y esta didáctica de saberes. Gracias, Alfonso. Y bueno, otra invitación que nos hace nuestro colega Raúl desde México, nos invita a participar en el Día de la Bibliodiversidad el 21 de septiembre, con la intención de reflexionar y fomentar la práctica de la lectura y la importancia de los libros que expresen y fortalezcan la diversidad cultural. Libera un libro. Participa con una fotografía en la que muestres de forma creativa tu experiencia con la lectura, consulta la siguiente convocatoria y entonces en el grupo de Facebook vuelvo a copiar en este momento el enlace para que podamos acceder a estas invitaciones que también se están socializando desde allí. Así que, estimados colegas, esta es la invitación a que continuemos participando, siguiendo tejiendo, siguiendo compartiendo la palabra, siguiendo en el tejido de voces y de saberes, a los colegas que hoy nos acompañaron, participando, ¿no? Como ponentes, compartiendo sus experiencias, a quienes están aún y que nos acompañan hasta el final, muchísimas gracias por compartir este tejido. Y bueno, nuevamente, tomo aquí mi mochila, es una mochila Wayuu, y se las paso para que sigamos tejiendo la palabra, para que sigamos en este proceso de pensarnos en países y en regiones más dignas, más democráticas e incluyentes para todos y todas. Un abrazo fraterno, feliz tarde, y los invito entonces a que nos acompañen esta tarde, ¿no? Esta tarde tendremos a dos colegas, al colega Oscar Alejandro Daza, nos va a compartir qué pasa con la lengua extranjera y qué pasa con los procesos de aprendizaje desde un enfoque intercultural. Y con el colega Alberto Ramírez Martinel, quien desde México nos va a compartir aquellas disertaciones alrededor de los saberes digitales de los docentes de educación básica, procesos muy pertinentes en estos tiempos que nos convocan. Así que muchísimas gracias, la invitación está abierta y los esperamos esta tarde. Saludos fraternos para todos.